las tutoras o el coordinador, de manera que me veo en bueno, es una responsabilidad, ¿no? Es una obligación en realidad. Tengo que atender la llamada para ver qué profesor puede reemplazar, ¿no? Entonces, les ruego su comprensión si por ahí eventualmente hubiese una llamada, ya que soy la jefa de curso del ciclo ordinario 2022 2 y también la jefa de curso del ciclo especial verano. Entonces, a fin de que ya conozcan el motivo por la que a veces suelen llamarme, hago una breve pausa, ¿no? Desactivo mi micro y empiezo a solucionar, pues si hubiese por ahí algún percance. No pasa siempre, pero se los adelanto, por favor, y les ruego anticipadamente su comprensión. Bueno, nuestra clase, que es teórico y que es práctica, también necesita la participación de cada uno de ustedes. Va a haber un momento en que yo voy a exponer y luego van a poder participar ustedes a través de sus preguntas. Les voy a proponer ejercicios. Hay ejercicios de aplicación y la práctica que consta de 12 preguntas, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen. Ahí aparece 4 preguntas seleccionadas. Yo voy a proyectar esas 4 preguntas y vamos a poder responder juntos. Antes pueden ir ustedes revisando. Es un tema sumamente sencillo, clase 1. La única dificultad que podríamos tener en algunos temas que son amplios es el tiempo, ¿no? Entonces es sumamente importante que estemos todos atentos, concentrados, para no perder ningún segundo y no se pierda nada de la explicación. Cualquier duda, me gustaría que activen el audio, ¿sí? Me lo comuniquen o de repente si es por el chat, pues voy a estar atenta a alguna pregunta, algún comentario que surja. Tienen los dos mecanismos, ¿no? A través del chat o a través de el audio. Bien, jóvenes, entonces sin más preámbulo, damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver primero la definición de lo que es una comunicación. Todos los seres humanos somos sociables, ¿no? Nos comunicamos de diferentes maneras. Hacemos uso de diferentes recursos. A veces, sin decir palabra alguna, podemos transmitir toda una información. Podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, muchas veces solo con una mirada, a través de un gesto, a través de un icono, sin palabra, sin la parte lingüística. No solamente los seres humanos nos comunicamos, también otras especies, los animales, por ejemplo, ¿no? Así que veamos la definición de qué es comunicación primero. Consiste en el intercambio de información. Es importante que resaltemos esta palabra. El intercambio de información entre quiénes? Entre un emisor y un receptor. Es necesario por lo menos que precisemos a estos dos elementos, porque no podría darse solo con un individuo, o sea, un monólogo nada más no podría ser considerada si tomamos en cuenta esta definición que es un proceso social. Entonces hay que intercambiar información. Y para eso tenemos un conjunto de elementos que interactúan. Voy a necesitar un canal, un mensaje, un código, etcétera. Esta comunicación, de manera general, como vemos, se clasifica en humana y no humana. La que es humana, aquí estamos nosotros, es mucho más complejo de lo que se presenta en la comunicación no humana. ¿A qué se debe la complejidad? Es la cantidad de signos que utilizamos. Es mucho más, de repente, profundo, hay mayor diversidad. Así que en la humana tendremos que recurrir a la lengua y por otro lado prescindimos, no hacemos uso de la lengua.
Cuando no hacemos uso de la lengua y nos basamos de repente en un sonido, por ejemplo, los aplausos, ¿no? Cuando hemos asistido a algún evento académico, una conferencia, un congreso, un coloquio, cuando el expositor concluye su participación, lo aplaudimos y es una comunicación no verbal y se puede escuchar. Hay sonido, lo llamamos auditiva. O de repente alguien toca, ¿no? Toca la puerta. Hay una comunicación. El sonido de nuestro despertador también, ¿no? Quienes tienen clase por la mañana, en algún momento han tenido que programar su despertador a ese sonido, o en las sedes donde las clases son presenciales, el timbre para anunciar que ya es hora de receso o para decir que ya finalizó la clase. Así que sin necesidad de palabra alguna, hay una información a través de signos no verbales que se capta mediante la audición o a través de la visión. Por ejemplo, ahora en verano muchos están yendo a la playa posiblemente, ¿no? Y se observa una bandera roja. Peligro, ¿no? Hay que cuidarnos. O de repente las señales de tránsito. Lo podemos observar nada más, los colores del semáforo. No dice adelante, deténgase, pero sí ese color nos indica algo. Entonces podemos captarlo a través de la visión. Luego, cuando es táctil, podemos hacer referencia al sistema braille. Las personas invidentes recurren al tacto para captar la información en el sistema braille. O cuando es nuestro cumpleaños, ¿a cuántos les gusta recibir un afectuoso saludo, un abrazo, un apretón de manos, un beso en la mejilla? Muchos, ¿verdad? Entonces, aquello que se capta a través del tacto es una comunicación no verbal táctil. O cuando queremos transmitir un mensaje a través de gestos, ¿no? De repente con algún movimiento corporal o de repente con em, una mirada, ya sea para indicar la sorpresa, el enojo, fruncimos el ceño, ¿ve? A través de movimientos corporales. Eso es gestual y a través de una comunicación no verbal química por la intervención de las feromonas, ¿no? Así podemos ver que hay diferentes mecanismos, diferentes signos para transmitir un mensaje donde no intervenga la parte lingüística. Y cuando interviene la parte lingüística, muchachos, hablamos de dos grandes grupos. Una oral o también llamada auditiva oral y otra escrita o visuográfica. ¿Ok? Cuando es oral o auditiva oral, se produce la articulación. En estos momentos, por ejemplo, ustedes me pueden escuchar. Estoy produciendo palabras, frases, oraciones, texto, discurso. Está interviniendo mi aparato fonador. Así, en una llamada telefónica, en una entrevista, ¿no? En una entrevista laboral, una entrevista a la presidenta o de repente una discusión entre amigos, amigas, es de tipo oral. Y cuando es escrita, hay que representar a la lengua. ¿A través de qué? A través de grafemas. En el castellano tenemos una escritura fonográfica. A los sonidos del castellano, a los fonemas, los representamos a través de grafemas, ¿no? A través de grafemas y de esa manera, pues podemos decir que es una comunicación escrita, visuográfica, siempre y cuando se represente a la lengua mediante grafemas. Una carta, por ejemplo, un aviso en el diario El Peruano, un comunicado,
De repente una tarjeta de invitación para un matrimonio, ¿no? O de repente la prescripción médica, una receta, ¿ve? Es escrita. Así vemos diferentes subclasificaciones dentro de lo que es verbal, ¿no? Hablamos de oral, escrita o también llamada visográfica. Y la no humana también tiene signos, unos donde haya sonidos, por ejemplo, los cantos, los bufidos, los aullidos, táctil, los lamidos, los picoteos, visual, el color de plumaje, el cambio de pigmentación y en la química también la segregación de ciertas sustancias, como la orina, por ejemplo, del zorrino, del perro, lo cual es un medio, un mecanismo para dar cuenta de que ahí estuvo tal animal, ¿no? Entonces vemos que hay una gama, una variedad. Y después de ello nos podemos preparar para responder una pregunta. A ver, muy sencilla, ¿eh? Vamos a empezar con, a ver, que nos diga esto. Mm, la declamación de un poema. Uy, salió todo en mayúscula. Vamos a cambiar. La declamación de un poema. A ver, ¿dónde están mis signos? Quiero presentar mis signos matemáticos y se me han borrado de la tecla. A ver, ¿sale o no sale? Sí sale. A ver, otra. Las instrucciones en una cartilla de vacunación. Ustedes que han también, me imagino, recibido las vacunas, ahí había toda una indicación, ¿verdad? ¿Mm? A ver, ¿qué más por acá? Ya, solo con 4 opciones vamos a trabajar. A ver, chicos, si nos pidiesen identificar qué clase de comunicación es estos 4 casos, ¿qué dirían? A ver, ¿pueden activar el audio? O a lo mejor pueden escribirme por el chat, no sé, depende de ustedes. A ver, chicos, ayúdenme, trabajemos juntos. Si trabajamos juntos, nos va a ir muy bien. Yo voy a aprender mucho de ustedes y lo poco que sé les voy a poder compartir. Así que empecemos. ¿Cómo se llamaría, qué clase de comunicación sería la declamación de un poema? Vamos, anímense, ¿qué es? Ah, ya está llegando, ¿ve? La respuesta, muy bien. Claro, hay que partir por lo más general. Esta se llamaría pues una comunicación humana, claro que sí. Además, sería verbal y sería oral. Ya, perfecto. A ver, voy a prestar atención a la B. ¿Qué dicen de la B? ¿Qué clase de comunicación será la B? Ahí está, Leonardo, ¿qué más? Ajá, ya. Vamos a ver quién tiene la razón. ¿Las chicas o los muchachos? Esa es una pregunta muy interesante. A veces podemos confundirnos. Tengan mucho cuidado. Miren, cuando hemos dicho que es escrita, tiene que ser
lingüística, ¿no? Si es una verbal escrita, tiene que representarse a la lengua mediante grafemas, mediante letras. Entonces yo le pregunto, ¿qué grafema está acá? ¿Ven A, B, C? ¿Qué letra ven? No, no está. No hay signo lingüístico, no hay significado, no hay significante, muchachos. Por lo tanto, esto no es verbal. Son signos que no corresponden a la parte lingüística. Mm, Por lo tanto, es una comunicación. Sí es humana, por supuesto, porque la entendemos, los seres humanos, pero es humana no verbal, porque ahí no hay escritura, no se representa a la lengua, no hay signo lingüístico. Es humana no verbal, pero se puede observar. Eso es lo más importante. Entonces se dice visual. Y no puedo señalar que es visuográfica, no, porque si es visuográfica, tendría que ser, repito, que haya presente la lengua, tendría que ser lingüística y no pasa eso. Entonces es no verbal, pero de tipo visual. Sí, quiero que presten mucha atención ese detalle. ¿Ve? La mayoría me respondió que es escrita, escrita. No es escrita, no hay lengua. Esos son signos diferentes a la parte lingüística. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Entonces, no verbal, pero se puede observar y por lo tanto es visual. Mientras que las instrucciones en una cartilla de vacunación, bueno, pues acá lo que vamos a encontrar es lengua, hay código verbal, es humana, es verbal y acá sí interviene la escritura, escrita, ¿ok? ¿Y qué pasa con esto? A ver, 2 por 3. Si hay signo lingüístico, acá sí hay signo lingüístico. Sí hay significado y hay significante. Entonces es humana, es verbal, humana verbal, y esta sí es escrita y también se puede llamar visuográfica. ¿Qué tal, jóvenes? Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta aquí? Espero que hayan salido de esa duda, ¿no? Con respecto a la pregunta o el ejemplo de la B. Tengan cuidado, ahí no había escritura, no hay signo lingüístico. Veamos los elementos. Hay varios elementos que intervienen en esta comunicación. Necesitamos que todos intervengan en realidad simultáneo, ¿no? ¿Cómo interviene? El emisor tiene que ser el punto de partida, el punto de origen. El emisor es el que va a codificar. Por eso también se le llama codificador. Es el hablante, es el escritor, también se le llama así, es el locutor, mientras que el receptor es el destinatario, es el decodificador, ¿no? Es el que interpreta el mensaje. Este receptor puede ser el oyente, también se le llama así, o el interlocutor. Para que pueda llegar el mensaje, la información que elabore el emisor, para que ese mensaje llegue se necesita una vía, un camino. Ese camino, ese soporte físico es el canal. Puede ser las ondas sonoras, puede ser un papel, puede ser una pizarra, puede ser el internet, algún medio electrónico,
pero que permita que el mensaje llegue hacia el receptor. Y también en ese mensaje tiene que haber un tema. ¿De qué se habla? ¿No? ¿De quién se dice algo? Entonces, estamos ante qué? Un referente. O sea, ¿de quién voy a hablar? ¿Cuál es mi tema? ¿No? Cuando conversamos con alguien siempre tenemos un tema de conversación, no es al azar, no, no, no. ¿De qué vamos a hablar? Eso que decimos de qué vamos a hablar es el referente, el tema de conversación. Entonces tenemos hasta aquí, a ver, emisor, receptor, mensaje, el canal, el referente y algo sumamente importante. Necesitamos el código. A ver, quiero que por favor por el chat me respondan quienes, a ver, entienden el discurso que voy a producir, ¿ya? A ver. ah, Araceli le vamos a preguntar. A ver, estimada Araceli. Imanautas kaykanki Araceli. Nogaga kushishqam kayka kanan hunaq. Llapaykikunatam yachatyashayki. Imanautas kaykanki Araceli. Araceli, ¿me habrá entendido algo? A ver, Abigail. Disculpe, no entendí. Al parecer es un idioma quechua. Claro, muy bien, Araceli. Qué linda. Gracias. Gracias por la respuesta. Cuando le decimos Araceli, Imanautaj kaykanki, solamente le dije ¿cómo estás? Kanan hunaqa kushishqam kayka. Qamkunatam noqa yachatyashayki. El día de hoy estoy contenta. Yo les voy a enseñar a todos ustedes, ¿no? Yapaykunatam yachatyashayki runasimita. Les voy a enseñar el quechua o runasimi. Pero, aunque sea una palabra, de repente captaron y no todo el mensaje. A lo mejor sí. Araceli muy bien dijo es el quechua. Si Araceli conociese la gramática del quechua y fuese hablante del quechua, claro que me hubiera dicho estoy contenta. Y manautas kaikanki, yamaillaco, yamay, yamyachachico, me hubiera dicho, ¿no? Estoy bien, profesora. Ah, pues entonces es verdad cuando dice que el código tiene que ser común entre emisor y receptor. Si no, si yo utilizo, en este caso, el quechua y mi receptor no conoce el quechua, no vamos a poder comunicarnos. El código tiene que ser común. Y la circunstancia, pues, tiene que ser porque toda comunicación se lleva a cabo en un determinado lugar, a una determinada hora. Es decir, en un espacio y en un tiempo se da la comunicación. No vayan a considerar que el ruido es un elemento. Ojo, el ruido a veces nos dificulta, nos impide que pueda darse una comunicación fluida, pero no es parte de la comunicación. ¿Listo? Ahora, ¿por qué remarco todo ello? Porque luego vamos a analizar las funciones del lenguaje. Y ahí vamos a necesitar recordar, por ejemplo, el emisor en qué función destaca, el receptor en qué función. Para ello les he mostrado todo este cuadro. ¿Sí? Ahora vamos a ver justamente para hablar de las funciones del lenguaje hay que hacer una clara distinción, una clara diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Voy a preguntar, ayúdenme para que se entienda nuestra clase. ¿Cuántos de ustedes son bilingües? A ver, de repente hablan castellano, inglés. No importa nivel básico, intermedio, avanzado. ¿Quiénes son bilingües? ¿Podrían señalar, no sé, con un like, algo, una forma de yo identificarlos?
¿Todos son monolingües? ¿Solo hablan castellano? Abigail, ¿solo castellano o algún otro idioma? Maritza, gracias. Inglés básico. Ujú, muy bien. ¿Alguien más por acá? Sí. A ver, ¿quién fue? Quiero. Ahí está, Araceli, básico también. Ahí están las manitos alzadas. Muy bien. Intermedio, Israel. Ya, excelente. ¿Y por qué les estoy preguntando de esta manera? Aita López Aguirre también es bilingüe. ¿Saben para qué les he preguntado? Para poder entender. Aita Leonardo, muy bien, gracias por responder, muchachos, qué bueno. Porque si ustedes recuerdan su experiencia de aprendizaje del inglés, va a ser más fácil entender esta clase. Por ejemplo, yo soy también bilingüe, pero bilingüe quechua-castellano. Mi lengua materna es el quechua y el castellano es mi segunda lengua. Claro, el inglés también lo estudié, pero ya no lo considero que sea trilingüe, ¿no? También un dominio, pues, más o menos intermedio, pero ahí nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite que el hablante pueda incorporar, que una persona puede incorporar 3, 4, 5, muchos idiomas, muchas lenguas en su mente, cerebro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos favorece? ¿Qué es lo que nos ayuda? Es el lenguaje. Si, por ejemplo, a ver, Israel o Araceli, Abigail, Maritza, Leonard se propusiesen aprender de repente Asháninca, Shipibo, chino mandarín, portugués, ¿lo pueden lograr? Claro que lo pueden lograr. Y muy bien, porque todos los seres humanos contamos con esta capacidad. Entonces, el lenguaje es la capacidad, es la facultad que le permite al ser humano incorporar varios sistemas lingüísticos, ¿no? Mucha gente es políglota, impresionante cómo dominan tantos códigos. ¿Y nosotros podemos llegar a ese nivel? Claro, solo que no hemos tenido el input lingüístico de repente adecuado, ¿no? A mí me hubiese encantado ser políglota, hablar inglés, hablar ashánica, hablar shipibo a la perfección. Pero ¿dónde encuentro hablante del inglés que esté conmigo las 24 horas, que yo pueda escuchar, escuchar y escuchar? No me es posible. ¿Mm? Termina mi clase y ya ahí queda. Entonces, tenemos que considerar eso, que gracias al lenguaje es que nosotros podemos ser bilingües, trilingües, políglotas. El lenguaje es importantísimo, una capacidad que solo tenemos los seres humanos. Es una capacidad con la que todos nacemos, todos. Por eso que todos estamos preparados, capacitados para aprender muchas lenguas. Todos lo tenemos, por lo tanto es universal. Y la lengua es el sistema de signos lingüísticos. La lengua vendría a ser la parte gramatical, el sistema de reglas. Esas reglas, porque la lengua, toda lengua tiene gramática, toda lengua tiene reglas. Esas reglas están en el plano mental. Nosotros conocemos la gramática del castellano. El castellano es una lengua. Ustedes conocen la gramática del inglés. No importa que lo hablen como básico, como intermedio, pero conocen. Así que la lengua no es otra cosa que un sistema de signos lingüísticos que están presentes en los hablantes y que se almacenan en la mente cerebro de cada hablante. Como es mental, como es abstracto, se dice que la lengua es psíquica.
Además, la lengua está presente en una comunidad, ¿no? Ya sea el castellano limeño, el castellano de la selva, el castellano andino, está en un grupo social. Por lo tanto, su característica también es social. ¿Y por qué se dice que la lengua es producto histórico? Porque la lengua evoluciona, porque la lengua va cambiando. Eso entonces es una característica fundamental. Todas las lenguas van a presentar dialectos, ¿no? Variaciones. Tal es así que evoluciona una lengua hasta dar origen a otra. Es lo que pasó del latín al castellano. Y el habla es la manifestación de la lengua. El habla es la parte concreta, es lo que llamamos uso de la lengua. Es psicofísica, es individual y el habla es un acto pasajero. Terminamos de emitir un sonido y ya no queda nada, ¿no? Ahí concluye. Es un acto pasajero. ¿Listo? Ahí están los tres términos. Así que, si a mí me preguntan cuál es la diferencia entre estas, la lengua es abstracta y el habla es concreta. La lengua es social y el habla es individual. Todos ustedes y yo conocemos el castellano. Somos hablantes del castellano o del español, pero no hablamos igualito. Cada uno de ustedes tiene su estilo peculiar, particular de expresarse. Yo me expreso de una manera, ustedes también, entonces el hablar permite que sea muy, pero muy individual, particular. Cada persona tiene un toque, un sello especial. ¿Ok? Es por ello que decimos que cuenta con dialectos, ¿no? Todas las lenguas presentan sus variedades, tienen sus dialectos, varía de cada individuo en otro. Vamos a ver entonces el siguiente concepto. Les sugiero que hagan su captura de pantalla. Cuando ustedes tengan que repasar, de hecho, les va a ayudar mucho tener, ¿no? Esta información. Además, bueno, van a poder ver el video, por supuesto, pero nunca está de más una fotito, ¿no? Nos va a ayudar. Hablemos de el dialecto y el dialecto estándar. Les dije que todas las lenguas presentan variedades. Todas. El castellano tiene dialecto, el inglés tiene dialecto, el quechua tiene dialecto, todas tienen dialecto. Un dialecto es una variedad social o puede ser geográfica. Es social cuando hay que tomar en cuenta los factores sociales como la edad, el género, ¿no? De repente el léxico que emplean las damas es muy diferente de los caballeros o el léxico de los adolescentes es diferente de las personas adultas. Así que por cuestiones sociales va a haber cambios. El castellano hablado en Piura es distinto del castellano hablado en Ayacucho o del castellano hablado en Lima, en La Victoria, en el Callao. Entonces hay factores geográficos que intervienen también en los cambios. Y eso puede ser de orden, de nivel, se puede manifestar en distintos niveles. Por ejemplo, puede ser de nivel sintáctico, cuando podemos decir yo pan como. Yo pan como. ¿Por qué se dice así yo pan como? Bueno, esta persona que emplearía esa estructura yo pan como estaría tomando lo que está presente en una lengua originaria, por ejemplo, el quechua. El quechua es una lengua que tiene sujeto, el complemento y el verbo va al final. Entonces, al decir, ¿no? Al decir yo, yo pan como, está cambiando la sintaxis, porque en el castellano debe ser yo como pan.
el verbo tiene que ir antes del complemento, pero en el quechua no es así. Entonces se traslada esta forma, es un cambio a nivel sintáctico. Puede ser cambio morfológico, léxico o fonético. Alguien en lugar de decir mantequilla, dice mantequilla. Pollo, pollo a la brasa o pollo. Otro día pollo, yo. Son cambios nada más, pero que se entiende perfectamente. Son cambios fonéticos. Y si cada uno hablase a su manera, como dicen, el que tiene plata, habla como quiere. Así dicen, ¿no? Pero si cada uno hablase como quiere, de repente va a generar cierta dificultad para comunicarnos. Imagínense que yo le hablo en mi dialecto andino y otro profesor en el amazónico y otro en el costeño. Uy, se convierte en todo eh, una heterogeneidad. Entonces necesitamos uniformizar. Para poder uniformizar, muchachos, tenemos que considerar las reglas gramaticales. Hay una institución, es la Real Academia, la que nos va a brindar las pautas de cómo debemos expresarnos. Por ejemplo, nadie debe faltar a clase. Si alguien se expresa de esa manera, el que conoce la gramática va a decir, un momento, no tienes que pluralizar la palabra nadies, así no es. Nadie, nada más, no pluralices. O de repente cuando alguien dice, habían muchas personas haciendo cola para comprar el pan. Habían. No, 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 debe ser había. No puede pluralizarse porque ese verbo es impersonal. De tal manera entonces que cuando hablamos de dialecto estándar nos referimos a esa variedad de la lengua que se usa en contextos formales como el contexto académico, que es común a todas las variedades, por lo tanto decimos que es el denominador común, ¿no? Donde se aplica una serie de reglas. Y también hay que mencionar el concepto de idioma. Resulta que una lengua natural se puede convertir en idioma si el Estado lo oficializa, si el Estado respalda esa lengua a través de algún documento. En la Constitución, por ejemplo, se ha establecido que son idiomas el quechua, el aymara y otras lenguas originarias como el asháninca, el shipibo, el bora, dependiendo la zona en la que predominen, ¿verdad? Así podemos entonces señalar que no es lo mismo y no toda lengua es idioma. No toda lengua es idioma. Hay lenguas que no se han convertido en idioma. ¿Sí? Muchachos, hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Aló? ¿Hay algo? Hola. A veces pienso que ya mi audio no da, por eso no me responden. ¿Está claro? ¿Qué tal si me regalas un like? A ver, todo claro. Ah, ahí está, ¿ve? Eso, muy bien. Ya con eso yo estoy tranquila, digo, sí me están escuchando, está claro. Ujú. Qué chévere, muy bien, muy bien. Qué afortunada soy, porque con este calorcito, de pronto ustedes pueden em, sentirse un poco cansados, ¿no? Mira, recién estamos empezando, pero bueno, después del almuerzo quieren hacer su siesta y se me pueden cansar, dormir. Así que tengan algo a la mano, un heladito, un chocolatito, algo que los mantenga. Yo estoy con mi agüita, por ejemplo, ¿no? Los profesores casi siempre sufrimos de la garganta, se nos inflama. Yo siempre tengo que estar con mi agüita al costado
Ahora sí, para ir hidratándome. Bueno, veamos ahora las funciones del lenguaje. Hay varias funciones y en cada función hay un elemento de la comunicación que va a destacar. Por ejemplo, cuando decimos la función representativa, aquí va a destacar ¿quién? El referente. Grábense bien esto. En la representativa destaca el referente. ¿Y qué cosa era el referente? El tema del que se dice algo, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país multilingüe. Mi referente es el Perú. Yo estoy diciendo algo del Perú. Estoy presentando una información objetiva. Eso es lo que caracteriza a la función referencial, que la información se presenta de manera objetiva. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O. Estoy informando objetivamente. Y cuando yo expreso una información de manera subjetiva, eso es otra cosa. Eso es cuando hablamos de la función expresiva. Mire el contraste, ¿ah? La representativa o referencial brinda información acerca de un referente y lo hace de manera objetiva, mientras que la expresiva o emotiva brinda información, pero subjetiva, donde el emisor va a destacar, es el emisor el que manifiesta su emoción, su ira, su alegría, su enojo, lo que piensa, lo que siente. Entonces es una información altamente subjetiva. ¿Y cómo se reconoce la apelativa? Ahí ordenamos a un receptor para que actúe de una manera, para que se comporte de una forma, ¿no? Pedro, cierra la puerta. Pedro, lávate las manos. Pedro, ¿ya almorzaste? Podemos ordenarle o podemos preguntar. De esa manera decimos que en la apelativa o conativa el elemento que destaca es el receptor. ¿Qué tal, muchachos? ¿Está clarito? Cuando decimos hoy me siento muy contenta porque me ha tocado unos alumnos extraordinarios, muy estudiosos y sumamente tranquilos. Eso sería altamente subjetivo. Por lo tanto, estaríamos en la función llamada emotiva o expresiva. ¿Listo? Ahora sí, vamos. Ya sabes, cualquier pregunta me vas comunicando. Tenemos la función poética. En la poética o estética, el propósito va a ser embellecer el mensaje. Y para ello vamos a utilizar ciertas figuras literarias, algunos recursos estilísticos. De repente va a ser más fácil que ustedes identifiquen un poema, un verso, y el mensaje es el que destaca porque la finalidad es que este mensaje sea bello, sea agradable al receptor. Destaca el mensaje por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, punto suspensivo. O a lo mejor algún dicho popular, algún refrán, donde haya rima, musicalidad, armonía de sonidos. Y la función fática o de contacto busca verificar cómo está el canal. De repente hay interferencia, ¿no?
Ustedes habrán notado generalmente el maestro de ceremonia coge el micrófono y empieza así, ¿no? 1, 2, 3. Hola, hola. 1, 2, 3. Probando, probando. 1, 2, 3. ¿Quiere verificar si todo está bien? Para eso estamos ante la función fática o de contacto. Pero si yo quiero hablar de la lengua, yo quiero decir algo de la lengua. Yo quiero, en términos gramaticales, por ejemplo, caracterizar el quechua. El quechua es una lengua aglutinante. El quechua presenta 3 vocales. El quechua tiene acento fijo. El quechua es una lengua donde no hay preposición, donde no hay conjunción. Yo puedo seguir describiendo la lengua quechua. O en el castellano. El castellano presenta acento variable. Los verbos copulativos tienen atributo, ¿no? Entonces la información es gramatical y ahí se dice que destaca el código. Listo, muchachos. Ahí están las 6 funciones. Quisiera, por favor, que me pregunten, ¿hay alguna duda hasta acá? Y si no, regálame otra vez un like y yo estaré muy contenta de saber que me están entendiendo. A ver, estoy mirando la pantalla. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa era el código? El código era un sistema de signos convencionales, un código en el caso verbal, por ejemplo, el quechua, el castellano, el inglés serían códigos, es lo que nos va a permitir elaborar un mensaje. El emisor y receptor tienen que utilizar el mismo código para entender la comunicación. Y cuando decimos que es metalingüística o metaverbal, que es donde destaca el código, es que se habla de la lengua, ¿no? Tomemos código como sinónimo de lengua, en este caso, cuando sea metalingüística. ¿Sí? ¿Listo, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Un elemento puede llegar a tener doble función? Esta es una pregunta muy interesante. No sería un elemento, sino que en una función puedo identificar de repente que no solo destaca, es como que yo les dijese, por ejemplo, ¿no? Un solo elemento. eh, no destaca un solo elemento, pero hay uno que sobrelleva a los demás. Puede haber 2 o más. A ver, por ejemplo, si le digo, em, por favor, lea este anuncio y comuníqueselo a sus compañeros, ¿no? Lea este anuncio y comuníqueselo a sus compañeros. Estoy ordenando. Ahí es evidente que destaca el receptor, que estoy en la función apelativa. Pero un enunciado puede darse el hecho de que haya 2 o más funciones, 2 o más elementos que destaque, pero solo una es la que predomine, así como para que no haya duda, ¿no? Puede estar presente 2 o más funciones, pero uno que resalta, uno que sobrelleva y todos marcaríamos solamente esa función. En un enunciado, así sería, ¿no? En un enunciado puede haber 2 o más funciones, pero uno sobresale. A esa es la que tenemos que apuntar para responder. Israel, ¿sí? ¿Qué más? La apelativa y la lingüística, ¿me podría explicar de nuevo? Claro, una apelativa es cuando nosotros ordenamos al receptor para que haga algo, diga algo. Joven, bríndenos su nombre completo. Joven, siéntese bien, ordenamos. Joven, ¿cuál es su apellido? Preguntamos. Siempre que llamemos la atención del receptor, se llama función apelativa. Siempre va dirigido al receptor.
En cambio, cuando decimos metalingüística es que vamos a hablar de la misma lengua. Por ejemplo, jóvenes, acá hay un vocativo. Esto no debe confundirlos porque el vocativo aparece en cualquiera de las funciones. El morfema flexivo se halla en los verbos. ¿Ve? Está hablando de un término gramatical. Todo aquello que se refiere a la lengua en términos gramaticales es metalingüística. La palabra árbol es grave. Café es aguda. Cuando nosotros clasificamos a las palabras, describimos, eso es lingüístico. Va relacionado entonces con el código. No sé si con ello se entiende mejor, chicos. A ver, Maritza, ¿qué tal? Apelativa, dirigido al receptor. Y en metalingüística se habla de la misma lengua, algo relacionado a la misma lengua. El castellano presenta 5 vocales. Eso sería, por ejemplo, metalingüística. ¿Y cómo hago que sea apelativa? Carlos, coma, ¿tú hablas castellano? Pregunto, ¿no? Y Carlos me tiene que responder. Si yo formulo pregunta, va dirigido hacia un receptor. Si yo le ordeno, va dirigido hacia un receptor. Eso es eso es apelativa. Metalingüística es hablar de la misma lengua. Maritza, ¿estamos ahí? ¿Qué tal? Allá, Karen. Claro, sí, Karencita, por supuesto que sí. Muy bien, Karen. Listo. Vamos al primer ejercicio, la primera evaluación de la tarde. Espero que todos obtengan el puntaje mayor. Cada pregunta bien contestada, 50 puntos. Como 2 preguntas, 100 puntos. A ver, ¿quién se gana los 100 puntos de la tarde? Empecemos. Ta, 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 tan. ¿Quién será? ¿Será las chicas o los chicos? Por favor, empiecen a desarrollar y me envían su respuesta a través del chat. Voy a estar atenta. ¿Qué es glosa? Excelente pregunta. Glosa tiene que ver con la parte lingüística, ¿no? Es una explicación que se pone al margen como una aclaración de un texto escrito. Y por acá, eso es su definición, su significado. Pero cuando nos presenta esto, ¿no? Metalingüística de glosa también se llama, o metaverbal, es la misma función, son equivalentes, así como hemos visto. Si es poética, también se le llama estética. Si es fática, también se le llama de contacto. O si es metalingüística, se le puede llamar metaverbal o función de glosa, porque tiene que ver con una explicación. Glosa es eso. Y en una metalingüística damos una información de la misma lengua. Definimos a la misma lengua. Ya, muchachos, entonces no se vayan a olvidar. Empiecen, por favor. A ver, muchachos, ahora sí, a responder todos, por favor, con la primera y la segunda pregunta. A ver, ¿quién se lleva el puntaje mayor? Escriban sus respuestas por el chat, por favor. Un segundito. ¿Ya?
Ya está la respuesta, muy bien. Vamos a ver entonces. Los aplausos se puede escuchar. Los silbidos también. Tiene que ser entonces auditiva. Puede ser la A o puede ser la D. Veamos qué más hay. Un abrazo. Ah, ya con eso se define la respuesta, ¿no? Se capta a través del tacto y emoticones, eso se observa, visual. La clave es la D. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos con esto. Voy a tener que borrar acá, porque si no se desconfigura. Me van escribiendo ustedes. ¡Ay, qué pesado! Qué pesado, qué pesado. Vamos a tener que ir modificando por acá. Ya, yo lo voy a escribir. Ahora ustedes primero envíen su respuesta. Muy bien, qué rápido han respondido. Vamos a ver si está tal cual espero que hayan respondido. A ver, ¿para quién es el premio? Preguntamos, ¿no? ¿Para quién? Esa se llama función apelativa. Y destaca el receptor. Ya está. Pedro estudia en San Marcos. Está informando. La forma se llama representativa. Destacará el referente. En este caso, nuestro referente es Pedro. Algo decimos de Pedro. Pedro referente. El fonema B es oclusivo. Está relacionado con la fonología. Está hablando de la lengua. Entonces es metalingüística. ¿Quién destaca? Destaca el código. Listo. Dime, orden, ¿no? Va dirigido al receptor. Es una pregunta indirecta. Cuando va con signo de interrogación, se llama oración interrogativa directa. Cuando va sin el signo, que muy bien la D se entiende que es una pregunta, dime si asistirás a la reunión. Esta se llama apelativa. Esa es una pregunta indirecta. Y destaca el receptor.
Este es un hermoso lugar. El hecho de utilizar este adjetivo hermoso ya es una característica que depende de la subjetividad del emisor. Entonces, esta es una expresiva o emotiva. Está acá el emisor. A ver, muchachos, comparen su respuesta. ¿Qué tal, perdón? ¿Qué tal les ha ido? Creo que todos han respondido bien. Mm, por ahí veo Fática o a ver qué pasó con la D. Dime si asistirás. No, esa es una pregunta indirecta. No estaría relacionado con el canal, sino con el receptor, porque le pregunta al receptor. ¿Listo? Ahora sí, si tienes alguna pregunta, por favor, escríbeme o pueden activar el audio. ¿Todo bien? A ver, otra vez, una señal de vida, un like, por favor, para saber si todo está bien. Ya se nos va a hacer costumbre, ya que no los escucho, ¿no? Ya, ok, no, muy bien. Ya no quieren activar el audio, entonces vamos a buscar una comunicación de tipo no verbal, un like. Es no verbal y es visual, yo lo puedo observar. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Es un tema sumamente interesante y acá me gustaría que ustedes opinen, por favor. A ver, una pregunta. ¿Cuántas lenguas creen ustedes que se habla en el territorio peruano? A ver, escríbame una cantidad. Estoy mirando el chat. ¿Cuántas consideran que se habla en el 3 lenguas? Ya. ¿Qué más? O mejor dicho, ¿cuántas lenguas existen, coexisten, se usan en nuestro país? 43, wow, es bastante. 48, oh, eso, muy bien. 467, ya, eso es bastante, ¿ah? Ya, muy bien, muy bien. Están próximo, algunos cerquita, tibio. Es 48, ¿no? Ujú. Ahora vamos a explicar. ¿Ven ustedes este mapa lingüístico? Ahí están las lenguas en la zona andina, en la zona amazónica. Pues sí, nuestro país es plurilingüe. Hay muchas lenguas, hay muchas culturas, multicultural, muchas lenguas, multilingüe o plurilingüe. Es verdad que existe más de 40, ¿no? 48 sería la cantidad precisa si queremos tomar como fuente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura. Pero no todas las lenguas se encuentran en el mismo nivel, en el mismo estatus. Hay lenguas que ya están a punto de desaparecer. Hay lenguas que tienen solo uno, dos hablantes, mientras que hay otras lenguas que son usadas por todos los miembros de la comunidad, por los padres, por los abuelos, por los hijos, nietos, tataranietos. Son lenguas vitales como por ejemplo el quechua, el asháninca, el shipibo, el aymara. Y estas lenguas están en contacto con el castellano. Vamos a poner un caso, ¿ya? Hablemos de el Bora, por ejemplo, ¿no? Un caso hipotético. Un hablante, un hablante de Bora
Solamente Bora desea participar en un concurso, ¿no? Se presenta para un concurso de tipo laboral, ¿no? Para que sea contratado, pues resulta que la evaluación es en castellano. Uy, ya todos sus conocimientos no lo van a poder entender si solamente habla Bora. Otro jovencito Bora quiere postular a la universidad y debe prepararse, pero solamente habla Bora. ¿Cómo hacen? Los profesores tendrían que aprender el Bora también para enseñarle en la lengua. Tampoco se puede. Entonces, ¿qué cosa necesita el hablante Bora? El castellano como una lengua general. Y eso, lamentablemente, va creando una imagen que los papás dicen, pues ya no quiero que mi hijo solamente se quede con el Bora, quiero que domine el castellano. Y si el Bora lo quieren enseñar en la escuela, el papá se opone. Como pasa en el quechua, ¿no? Yo conozco muchos padres de familia que no quieren que sus hijos aprendan el quechua. Dicen, no, 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 mejor solo castellano. Y mal, mal. ¿Por qué? Porque es un derecho. Es un derecho a hablar, comunicarse en su lengua. Entonces, ¿qué está pasando? Que por cuestiones sociales, por cuestiones ajenas a la lengua, se privilegia el castellano, lo que conlleva que se vaya desplazando poco a poco a las demás lenguas. Entonces van perdiendo vitalidad. Así, el castellano está desplazando a tanto lenguas andinas como lenguas amazónicas, muchachos. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué conlleva todo ello? Pues que muchas ya se han perdido, más de 30 lenguas, ¿no? Ya son lenguas extintas. Se ha perdido mucha cultura, mucho conocimiento. Entre esas lenguas desaparecidas, extintas, tenemos el mochica, el cuyi, cholón, puquina, etcétera. Por otro lado, las lenguas no están aisladas, se agrupan por familias. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos nuestra situación, a ver, alguien de la lista vamos a llamar. Ah, por ejemplo, la familia Felices Flores. A ver, Araceli, cuéntanos. eh, ¿Cuál es el rasgo físico, la característica de tu familia? Porque siempre hay algo, ¿no? Una característica. A ver, Araceli, la familia Felices. ¿Son felices nada más? ¿Qué hay? ¿Qué rasgo físico presentan? Por ejemplo, en el color de piel, Ya, sí, son trigueñitos, ya, son bien, morenitos también. Y por la región donde viven, como hace calor, eso también, ¿no? Según el ecosistema, todo eso influye también en las características físicas. bien, excelente. Yo soy herrera, por ejemplo. Mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, bajitos, bajitos. Todos decían cortados por la misma tijera, decían, ¿no? Estatura bajita. Yo soy 1,45 m, por ejemplo. Entonces, los que pertenecemos a una familia, tenemos ciertos rasgos. Igual pasa en la lengua. Se agrupan en familias porque tienen ciertos rasgos, ciertas semejanzas. Y hablamos de 19 familias, de las cuales dos están en la zona andina y las restantes 17 están en la Amazonía. Por eso es que la Amazonía tiene mayor diversidad. En esas 19 familias están las 48 lenguas originarias, las lenguas amerindias.
Y sería interesante si tenemos tanta diversidad de lenguas que todos los hablantes fuésemos pues políglotas, ¿no? Imagínate, un peruano habla castellano, habla quechua, habla shipibo, habla aguajún, pero eso no pasa. Vemos que la mayoría de los peruanos son monolingües. Hablan una sola lengua y en esa lengua saben leer y escribir. O sea, son monolingües no ágrafos. Repito, sabe leer y escribir en su lengua. Si no sabe leer y escribir, es una persona ágrafa. Pero si sabe leer y escribir, es no ágrafa. La mayoría de los peruanos son monolingües no ágrafos. ¿Sí? Estas lenguas son consideradas, muchas de estas idiomas van respaldadas por la Constitución, por lo que les dije, ¿no? El Estado respalda según el predominio de uso en una comunidad. Vamos a ver ahora cómo se agrupan estas lenguas. En el Perú hablamos de amerindias. Estas son las originarias, las lenguas nativas. Estas amerindias se clasifican por zonas, en este caso andinas, y otras amazónicas. En las andinas tenemos dos familias. A ver, vamos a poner un número para no olvidarnos. La familia quechua y la familia aro. Dos familias. Mientras que las 17 restantes están en la Amazonía, ¿ya? Y las no amerindias, bueno, ahí está el castellano, está el inglés, está el chino mandarín, etc. En la zona andina, que es lo que nos interesa analizar, encontramos la familia quechua. Esta familia tiene el mismo nombre. A ver, lengua quechua, familia quechua. La familia quechua incluye a la lengua quechua y esta lengua tiene diferentes dialectos. El quechua tiene diferentes variedades. Norteño, sureño, central, costeño central, amazónico. De todas estas variedades, ¿cuál es la que más destaca? El sureño. Así que cuando uno quiere estudiar, ¿no? Yo tengo varios alumnos que me preguntan, profesora, ¿dónde puedo estudiar quechua? En San Marcos hay un centro de idiomas. Por ejemplo, yo empecé trabajando ahí, hace mucho tiempo. Sí, una linda experiencia. Ahora trabajo en otra institución enseñando el quechua y empecé enseñando el quechua sureño y hay una gran demanda. Actualmente enseño el quechua central. Entonces, de todas estas variedades, la más difundida porque abarca mayor espacio es mayor cantidad de hablantes, el sureño. ¿Ok? Y el quechua no solamente se habla pues en el Perú, también hay otros países. Ahí tenemos los amigos quechohablantes en Ecuador, en Colombia, Bolivia, en Chile, en Argentina, Brasil, como para que nosotros podamos decir que sí, es una lengua que tiene futuro, ¿no? No va a desaparecer. Una lengua desaparece cuando ya sus hablantes no la usan, pero mientras se enseñe y se hable la lengua se fortalece. ¿Sí, muchachos? Pero en esta clase tienen que irse con algo del quechua, ¿no?
¿Cómo se van a ir sin saber una palabra en quechua? Así que les voy a dejar acá una frasecita, ¿ya? Una frasecita, por ejemplo, cultura general. Les voy a escribir en el quechua ancashino, ¿ya? Yo soy ancashina pomabambina. A ver, vamos a preguntar cómo te llamas. En mi variedad se dice Imata Shutiki. Imata Shutiki. No, Rapa Shutiga. Elba. Nombre es Elba. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Yamaillaco. Yamaillaco. ¿Estás bien? Estoy bien. Yamaylam. Yamay. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Elba, me llamo Elba y el otro es una forma de saludo, ¿no? ¿Cómo estás? Una expresión de cortesía. Pero si yo me llamo Elba, ¿por qué le he puesto M al final? Si un nombre termina en vocal, se añade M. Si un nombre terminase, por ejemplo, en consonante, no, apa, shutir, Maribel. Maribel termina en consonante, se le añade mi. ¿Y por qué se hace eso? Porque en el quechua existe un sufijo para dar cuenta de la información que es real, verdadera. Yo te digo que me llamo Elba porque es así y no te estoy mintiendo. Tengo la certeza y eso lo expreso con el validador, con este sufijo M. Así que muchachos, hoy van a practicar. Si yo le pregunto, por ejemplo, a, claro, está de más de repente, ¿no? Pero Sikcha Delgado, por ejemplo, Sikcha Delgado y Mata Shutiki, ¿qué me escribe Sikcha o active el audio? A ver, y Mata Shutiki, Sikcha, practiquemos quechua, pues muchachos. Uy, se me quedó Sikcha. Ah, ya. Fernando. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Un aplauso para su compañero, por favor. A ver, ¿dónde están los? Ya, yo nomás estoy aplaudiendo. Los demás ya está aprendiendo quechua, ¿ve? Ahí está, ve, muchachos, lo máximo. Ya, ahora vamos a preguntar a una señorita, ¿ya? Vamos a preguntar. A ver, Felices Flores y Mata Shutiki. Felices. Nukapa Shutika Anima. Ah, muy bien. Ayim. En quechua bien se dice ayi. Ayim. Anima. Ajá, Tengo una duda sobre eso. Mi nombre termina con Y. ya. Pero ¿cómo suena? Es lo más importante. A ver. Ani. Ani termina la Ujú, pronunciación con una I. Entonces ujú, tienes que añadirle M. me, ujú, Porque es Ani. como suena, anim. Ajá. Ahora, y si le preguntamos, la clase va a ser ahora para bilingües. A ver, si le preguntamos a ver, ¿a quién? Viviana, Viviana Abigail, Yamaillaco. ¿Qué dice Viviana? ¿Qué responde? Viviana, Yamaillaco, Yamaya. Yamayam. Yamaillacos, ¿estás bien? Estoy bien. Respuesta correcta. Oh, muchachos, ya son bilingües. Yo, por ejemplo, mañana voy a dictar 4 horas de quechua, ¿no? Y los chicos se gozan con el quechua comparando el quechua ancashino, el quechua sureño.
Pero como todo principio tiene final, nuestra clasecita ha terminado. Así que los felicito porque ya al menos tienen una palabrita en quechua, ¿no? Shuti, que es nombre, o yamai, que significa bien. Listo, muchachos, no hay más tiempo. Tenemos que continuar con el siguiente tema. Me encantaría hablarles del quechua. El quechua es una lengua aglutinante. ¿Qué significa que el quechua sea una lengua aglutinante? Y con eso termino para no cansarles porque tengo que hablar mucho más de lenguas. Aglutinar, ¿qué es? A ver, aglutinar. No se aglutinen, dicen, ¿no? Aglutinar implica unir, pegar una cosa con otra, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el quechua es una lengua aglutinante, les voy a decir una palabrita en quechua. Algo significa perro, ¿ya? Algo significa perro. Para decir que es aglutinante, les voy a demostrar añadiendo sufijos. El quechua nunca presenta prefijos, solamente presenta sufijos. Entonces digo, a ver, al aljoiki. Es tu perro. Añado el sufijo iki, eso es posesivo. Ahí estoy diciendo tu perro, así. Pero si digo algoikikuna, algoikikuna, estoy diciendo tus perros, tus perros. ¿Por qué? Porque el cuna es la marca de plural, es la marca de plural. Y si digo algoikikunapaj, al para tus perros. ¿Cuántos sufijos hay? Uno, dos, tres. Le estoy añadiendo ahora el paj. ¿Y qué cosa significa el paj? ¿Qué cosa estoy añadiendo? Eso significa para. Y se puede ir ampliando más. Uy, ¿qué pasó? Vamos a ir ampliando más. Al, hoy, ki, pajshi. Algoiki con apache. Mira cuántos sufijos ya va. Y eso que estoy abreviando porque puedo añadir más sufijos. Si le añado el shi, ya se ha convertido en un discurso. ¿Qué cosa está diciendo? Está diciendo la traducción, dicen que es para tus perros. Miren muchachos, esto ya es un discurso. Solamente este shi le da todo ese valor, esa connotación. Ese es el quechua. Es una lengua aglutinante. Listo. Ahora sí, no hablemos más del quechua. Ya seguramente que ustedes estudiarán por su cuenta, ¿no? Más adelante. Listo. Con esa motivación. Espero que se han motivado. ¿Se han motivado en aprender el quechua, sí o no, muchachos? A ver, regálame un like. Ay, Tabe. Uno se ha motivado. Dos, tres, cuatro. Ya vamos a abrir un curso de quechua, por favor, urgente. Y Fabricio responde, yes. Ya, una más para su libro, muchachos. El mana significa no. Aumi o Ari
significa sí. Ya está. Listo. Vamos rápido a nuestro tema. Estamos recién en el quechua. Vamos ahora al aru. Oigan, ¿y en el aru qué hay? En el aru vamos a encontrar el aymara, el cauqui y el jacaro. 3 lenguas. Sumamos, en la zona andina en total hay 4 lenguas. El quechua, que pertenece a la familia quechua. Luego, dentro de la familia aru está el aymara, el cauqui y el jacaro. El aymara es la lengua más hablada después del quechua, ¿no? El quechua se lleva número 1 y después el aymara. La diferencia es que cauqui y jacaro no están en la misma condición. Estas lenguas podrían desaparecer. Lamentablemente, podrían desaparecer. ¿Cuál sería el factor para que desaparezcan? Bueno, solo emplean la lengua cauqui, la lengua jacaro, las personas mayores, adultas, ya no los niños. Por esa razón, al no utilizar los niños y al no enseñar a los niños, pues se va a perder. Mientras que la aymara sí tiene buena cantidad de hablantes y en Bolivia, en Chile también encontramos, bueno, la mayor cantidad en Bolivia, ¿no? Después en Perú, ¿sí? Entonces ahí suma 4 lenguas andinas: quechua, aymara, cauqui y jacaro. Bien, ten en cuenta que la aymara se habla en otros países, no solo Perú, al igual que el quechua. Pero el cauqui, el jacaro, solo se habla en Perú. Lima, Yauyos, una provincia limeña, ¿no? En Yauyos. Ahora vamos a la Amazonía. Ahí está 44 lenguas, ¿no? La mayor diversidad, la mayor complejidad está en la Amazonía. Entonces, vámonos a la Amazonía. Y aquí vamos a encontrar 17 familias. Cabe mencionar que la lengua más representativa en la Amazonía es el Ashánica. Así, claro, así como el quechua, ¿no? El quechua es la más representativa en la zona andina, en la Amazonía es el Ashánica. Es una lengua vital. La segunda lengua representativa en la Amazonía es el aguajún. ¿Dónde está el aguajún? Ahorita lo encontramos. Aguajún o aguaruna es la segunda más hablada. Se encuentra dentro de la familia jíbaro, ¿ya? Dentro de la familia jíbaro. La tercera más hablada es el shipibo-conibo. ¿Dónde está el shipibo-conibo? Aquí en la familia Pano, la tercera más hablada. Muy bien, dicho esto, ubicado estos datos, volvamos a este PPT. Me gustaría que le hagan una captura de pantalla para que tengan presente las lenguas, ¿sí? Es muy importante. Yo no les recomiendo que se aprendan así. Por ejemplo, el huitoto pertenece a la familia huitoto. El jarambú pertenece a la familia jarambú. No, con que te aprendas las lenguas creo que es un gran avance, al margen de las familias. Entonces tenemos la lengua culina, asháninca, yine, yanesha, resí, garuñapari, etc. Algunas, como ves, están en proceso de extinción. Se puede decir que las lenguas van a ser consideradas de 3 maneras. Unas lenguas vitales, las que se usan en diferentes espacios por todos los integrantes de la comunidad, y otras que solamente son usadas en ciertos sectores, ¿no? Personas mayores, esas son las que están en peligro. Y las que están
seriamente en peligro es que eventual, esporádicamente se usa, ya no hablan los niños, ya no la usan, seriamente en peligro de desaparecer. Y hay muchas que se encuentran en esa condición, ¿ah? Ahora, acá nos presenta la información que les mencioné, las 3 lenguas más habladas, que Loreto tiene la mayor diversidad y que el producto del castellano con estas lenguas amazónicas y que el castellano goza de mayor prestigio ha conllevado pues que muchas estén a punto de desaparecer. Ñaños, no me puedo demorar más porque ya falta poco. Vamos a este PPT. Igual, por favor, hagan una captura de pantalla. Apréndase cuáles son las lenguas de la Amazonía así al azar. Arabela, Iquito, Taushiro, Ticuna, Urarina, Yagua, Sharanagua, Wampis. Cuando ustedes ven en paréntesis, Wambisa o Wampis, ¿no? Es equivalente. O decir Aguaruna, Aguajún, es un nombre equivalente. Nos aprendemos esto, un gran avance. Lenguas supranacionales, pues implica que no solo se habla en el territorio peruano, ¿no? El achuar, el wampis, se habla en Ecuador, el bor, el ocaina en Colombia, así como vimos el quechua se habla en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil. Entonces, estos datos, poco difícil que les pregunten, ¿no? Pero nunca está de más tener información general. Bueno, ñaños. Bueno, ñaños les digo de cariño, ¿ah? No se vayan a ofender. Ñaños, ñañitos. Listo. Vamos entonces. Vamos entonces. Bueno, de la Amazonía podemos destacar esas 3 lenguas, los nombres, hay que recordarlos. Y ahora nos falta, ay, 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 nos falta un montón. Nos falta hablar de las lenguas no amerindias. Aquí están el castellano, está el japonés, está el chino, el inglés, el portugués, etcétera. Pero de todas estas lenguas, el castellano es la que tenemos que brindarle toda la atención porque desde el punto de vista sociopolítico es la más importante, ¿no? En todos los espacios, en la salud, en la educación, en el trabajo, en el poder judicial, todos los trabajadores, los servidores públicos, puro castellano. Oye, ¿y en quechua? Si hablas en quechua, te mandan a callar. Dicen, no, tiene que traer su traductor. Qué mal, ¿no? Debería ser la misma oportunidad. Yo, por ejemplo, cuando llevo a mi mamá a un centro de salud, dice, no, solamente el paciente que ingrese, dice, ¿no? Entonces digo, doctor, ¿usted habla quechua? No, ya, mi mamá es quechua hablante. Ay, entonces sí, pase usted, traduzca, me dicen. Entonces, no se guarda la debida coherencia con la realidad, ¿no? Y ni como una zona donde todos son quechohablantes, por ejemplo, el profesor solo habla castellano, el médico solo habla castellano. ¿Qué es esto? Por favor, nos falta ser eh, coherentes con nuestra realidad. Bueno, rápidamente pasamos aquí a la lengua que tiene, en este caso, el castellano, sus hablantes en diferentes zonas, ¿no? Tanto en América, en Europa, en África, en Asia. Será importante tomar en cuenta aquellos donde de repente no es tan común, ¿no? Esos términos como Guinea Ecuatorial en África, Islas Canarias en Europa, en Grecia, Filipinas, en Asia, Turquía, Israel, recordarlos. Casi nunca han preguntado, pero bueno, vale la pena mencionarlo ya que el castellano es una de las lenguas más habladas, juntamente con el inglés, el chino mandarín. ¿Y cuál es su origen del castellano? ¿De dónde se derivó? A ver, escríbame, ¿cuál es la lengua madre del castellano? ¿Qué es diglosia? Me están preguntando. Mira,
Una situación de diglosia se da cuando en un contexto se utiliza dos lenguas y una de ellas predomina sobre la otra. Leonard, cuando comparamos el castellano, por ejemplo, con el quechua, ¿cuál predomina más? El castellano. Entonces hay una situación de diglosia, porque no tiene el mismo espacio para desarrollarse. Una ha desplazado o tiene más espacios, ¿no? Eso es diglosia. En una situación de bilingüismo, una de las lenguas predomina sobre la otra. Eso es diglosia. Bueno, pues tienen toda la razón. El latín es la lengua madre. El latín tenía dos variedades, el latín vulgar y el latín culto. El vulgar llega a la península ibérica, lo llevan los soldados. En la península ibérica se encuentran estas lenguas prelatinas, el vasco, el celta, el íbero, el griego, entran en contacto con el latín vulgar y el latín recibe el aporte de estas lenguas y va cambiando, va evolucionando, va configurándose nuevos dialectos hasta convertirse en lenguas. Por favor, quiero que recuerden las lenguas prelatinas. Tómale fotito. Ya el tiempo nos va ganando, así que ñaños, recordar las lenguas prelatinas. ¿Cuáles son esas lenguas que se originaron entonces a partir del latín? Esas lenguas es la que conocemos como las neolatinas, es las lenguas románicas o también se llaman lenguas romances. Pues está el castellano, está el catalán, el portugués, está el gallego, el francés, el italiano, etcétera. Si ustedes han comparado el castellano con el portugués, habrán notado que hay una gran similitud, hay una gran semejanza. ¿Y por qué? Porque son lenguas hermanas, son lenguas emparentadas, ¿no? Emparentadas con el castellano. ¿Y qué cambios se dieron de latín al castellano? Uy, se dieron muchos cambios. Cambios a nivel de sonidos. Por ejemplo, si en el latín había una palabra como terra, ahí estaba la vocal E, terra, luego pasó como tierra. Eso se llama diptongación. Diptongo, E, se convierte en IE, terra, tierra. Forte, la O, forte o, pasó como fuerte. Se dio ese proceso llamado diptongación. Pero también existía en el latín una palabra como aurum, aurum. Entonces decíamos, aurum pasa a oro, taurum pasa a toro, y eso se llama monoptongación, ¿ok? Monoptongación. Por otro lado, tenemos que la secuencia de consonantes PL, FL se transformaron a una L. Pluvia pasó a lluvia, clamare a llamar, ¿no? Flagma a llama. La L es una palatal. Se dio un proceso de palatalización. Bueno, esta es una información complementaria, muchachos. Dudo que nos puedan preguntar, pero ¿para qué está entonces aquí? Para explicar, para dar cuenta que una lengua evoluciona y da origen a otra, ¿no? Es el caso de latín al castellano. Ahora, cuando el latín recibió el aporte de estas lenguas, del íbero, del vasco, muchas palabras de este origen ingresaron al latín. Ahora, imagínense el castellano que ha estado en contacto con otras lenguas, con el árabe, con las lenguas germánicas, el castellano que ha estado contacto con las lenguas amerindias. El léxico del castellano se ha incrementado muchísimo, se ha enriquecido.
gracias a ese contacto. Vamos a ver por ello lo que se llaman los préstamos lingüísticos. Por favor, sácale una fotito a estas lenguas llamadas romances, que son lenguas que se em, produjeron, lenguas que son hijas del latín, son lenguas hermanas del castellano, son lenguas emparentadas, ¿ok? Ahora, entre esos préstamos, pues tenemos los latinismos. El 70% de palabras son de origen latino. Los germanismos, ellos, los germanos eran pueblos guerreros. Por lo tanto, muchas palabras aluden a términos bélicos. Los árabes eran expertos en agricultura, horticultura, en matemáticas. Por ende, también los términos hacen referencia a esas actividades. Y los americanismos, muchos de estos relacionados con los alimentos. ¿Quién no ha comido su quinoa, su machca, su cancha, su oyuquito, su charqui, ¿no? Tenemos muchas palabras, la oca, el choclo, el maíz, etcétera. Palabras de origen amerindio. Por favor, te ruego que también hagas una captura. Te cuento, lo bueno de nuestra clase es que en todas las separatas del lenguaje hemos diseñado un cuadro al final, un anexo, donde está la teoría complementaria a lo que tenemos en el PPT. Hay palabras también que proceden del francés, y a eso se le llama galicismos, y otras que proceden del inglés y se llaman anglicismos. Acá tenemos la lista. Por favor, tómale una fotito. Ahí nos pasamos, nos pasamos. Ahí está. Esta lista se incrementa con lo que está en la separata. ¿Ok? Me encantaría que tuviésemos 3 horas, pero bueno, bueno, hay que acomodarnos nomás. Las variedades del castellano. Hay castellano costeño, andino, amazónico. A ver, si alguien dice piluta, piluta. Ah, está confundiendo la E con la I y la O con la U. ¿Por qué será? Porque quizás sea un hablante del quechua y está aprendiendo el castellano. Y recuerda que el quechua tiene 3 vocales. En el proceso de aprender 5 puede haber cierta confusión, ¿ya? Y se supera. O de mi hermano su casa, un doble posesivo. También se supera, no es grave. ¿Ok? A ver, tomamos foto por favor a estas variedades y quiero trabajar con ustedes este último ejercicio. Este ejercicio es importante, ¿ya? Después vamos a ver la práctica. 4 preguntas seleccionadas. Aquí está. En el Perú coexisten lenguas amerindias y no amerindias. Eso es la pura verdad. La mayor diversidad está en la Amazonía. Claro, son 44 lenguas. Aymara y quechua pertenecen al Aru. Mentira, el quechua pertenece a la familia quechua. Esto es falso. El jacaru y el cauqui son supranacionales, o sea, se hablan en otros lugares, otros países. Falso, ¿no? Porque el cauqui solamente se habla en Perú. Entonces, la D es falso, falso. El bora, el jíbaro, ¿son familias? Sí, claro que sí. Verdadero. Íbero, griego, vasco, hasta ahí está bien, son prelatinas. Pero el sardo, si tomaron la foto, el sardo está como una lengua que procede del latín. Entonces no es prelatina. Las prelatinas solamente eran estas, por eso les pedí que por favor hicieran una captura. Estas son las prelatinas. Ok, muchachos. Entonces,
Acá están las neolatinas o lenguas románicas. Ujú. Esto es falso. A ver, el castellano, el francés son lenguas románicas, sí, pues, ¿verdad? Proceden del latín. Maca, choclo, andinos, claro que sí. La maca, ¿quién no ha tomado su mazamorrita de maca? Verdadero. Esto es falso. Almanaque no es anglicismo, no procede del inglés, ¿no? Eso procede del árabe. Por lo tanto, falso. A ver, mis queridos alumnos, por favor, estamos a 1000 por hora. Uy, 5:55 debo terminar mi clase. Gracias, señorita Angélica. Gracias por la información. Bueno, pues entonces vamos a la práctica. A ver, voy a dejar de compartir para pasar a la práctica. Por cierto, ya hemos terminado la teoría, así que no hay problema. La práctica la hacemos en cuestión de segundos. Aquí está nuestra práctica. El lenguaje humano. A ver, vamos a ver las funciones. ¿Me ayudas con las funciones? Tienes que estar sumamente atento. Acá es veloz. Acuérdate que en el verano trabajamos 2 capítulos en una clase. ¿Qué verano? Un veranazo, ¿no? A ver, dime dónde compraste. Eso está dirigido al receptor, es apelativa. Ojalá apruebes. Eso es un deseo. Entonces es expresiva. El español presenta 5 vocales, es metalingüística y creó su cuenta en Instagram. Eso es una información objetiva. Por lo tanto, en la 3 marcamos la clave de dado. El quechua y el aymara, el ticuna son amerindias. Ujú, claro, son amerindias. El mayor número está en la Amazonía. Sí. El aymara es la única lengua perteneciente del Aru. Falso. Algunas no tienen dialectos, todas tienen dialectos. Todas las lenguas andinas son habladas en otros países. Falso. 7, la E. Y la última, a ver, la 10, alpaca. Alpaca tiene que ser americanismo. Carné procede del francés. Aceite del árabe. Meeting del inglés. Palabras que proceden del inglés se le llaman anglicismos. Oh, entonces en la 10 la clave es avión. Para que vean que somos puntualitos. Y solo lenguas romances, las que proceden del latín. Bueno, se descarta la A por el íbero. Se descarta la B por celta. Celta descarto. Pero sí es catalán, rumano e italiano. Todas estas proceden del latín vulgar. Mis queridos alumnos, les agradezco por colaborar. Mi primer día de clase me encantó, fue muy bueno. Muchas gracias. Deseo que tengan una bonita tarde. Éxitos, todos los éxitos. Den lo mejor de ustedes, por favor, estas 9 semanas de clase que van a ser intensas. Estoy segura que luego, cuando vean sus apellidos, nombres en la lista de ingresantes a San Marcos, dirán, valió la pena. Todo sacrificio tiene recompensa. Bonita tarde para todos. Hasta luego.